Bien, buenos días a los participantes en este coloquio internacional, Construcción Utópica y Lucha Social. Nosotros los tres que vamos a participar desde Colombia somos miembros de un grupo de investigación que se denomina Jóvenes, Culturas y Poderes. Este grupo nació en el año 2002 en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que tiene su sede en la ciudad de Manizales. En la primera época, este grupo se dedicó a trabajar política pública de juventud y con la llegada de otros investigadores entramos en unas temáticas diferentes, asumimos que nos interesaba mucho más la subjetividad, los colectivos juveniles. En una época hemos trabajado el tema de jóvenes en resistencia y actualmente enfocamos nuestro trabajo para un periodo de más o menos 2 años en 2 temas que están relacionados entre sí: necropolítica y juvenicidio. De esto específicamente, de la relación entre juvenicidio y necropolítica, vamos a trabajar o a hablar en este momento. Empieza entonces en esta presentación la profesora Ray Rubina. Hola, yo voy a partir un poco contextualizando, un poco haciendo un vínculo breve entre lo que es este tema, estos 2 temas, principalmente juvenicidio, con la situación que se está viviendo en Chile en estos momentos, cómo podríamos pensar el juvenicidio desde Chile. Y para eso preparé un pequeño documento que voy a compartir. Hoy, más allá de las particularidades de nuestros territorios, tanto en geografía como en historia y actualidad, hay problemáticas que sin lugar a dudas atraviesan las distintas realidades latinoamericanas trágicamente, y de las cuales como cientistas sociales no podemos quedarnos al margen de la recerca y la búsqueda de vías posibles para que estas situaciones cesen de estar presentes en el cotidiano de nuestras vidas. Sobre estos temas casi siempre se remite a la pobreza, marginalidad, problemas ambientales, narcotráfico, conflictos territoriales y bioétnicos, donde ninguno de estos problemas resulta excluyente de los otros, y es más, en múltiples casos, involucra a los mismos grupos humanos en diferentes ámbitos de su quehacer, enunciándose una multiplicidad de problemas donde su unidad es el cuerpo del individuo, que ha de lidiar constantemente con la precarización de sus vidas y luchar en muchos casos por la prevalencia de la misma. Entre este entramado de problemáticas, para nosotros y nosotras, ha resultado evidente y preocupante la especial precariedad que experimentan los sujetos en condición juvenil en Latinoamérica. En lo que la precariedad implica, para nosotros también la reproducción de condiciones sociales de desigualdad, comprendiéndola, siguiendo a José Manuel Valenzuela, como la situación de vida marcada por las carencias y donde cuyos modos de ganarse la vida fueron degradados con ausencia de justicia, que genera vidas proscritas como prescindibles y sacrificables, vidas que entran a enrolar una supuesta línea de perdedores de la globalización o un homo sacer definido por la nueva muerte, como rescata Valenzuela de Castel y Agamben respectivamente. Gran parte de los conflictos actuales en Latinoamérica están personificados por jóvenes, sean estudiantes en protesta, sean indígenas luchando por su territorio, sean sujetos intentando ganarse la vida, sea la carne de cañón de las guerras internas de los países, sean activistas sociales liderando procesos de organización comunitaria. Son la mayoría de estos casos, en primera persona, los jóvenes los que personifican las actuales luchas, y desde ellos quienes padecen sus mayores retentos. Así también, en correlación con esto, resulta aún más preocupante la invisibilidad de esta situación en la apatía de la población, bien por una suerte de justificación de alguna de estas dinámicas, poniendo en cuestionamiento el derecho a la vida de los jóvenes, en función de atribuciones en sus prácticas como actos que van en contra de lo establecido, como ocurre en diversas oportunidades desde la opinión pública, representada por los medios de prensa, donde sus demandas sociales resultan desacreditadas o invisibilizadas por medio de su identificación con figuras como la delincuencia o el terrorismo, transformándose así desde una política de criminalización de la juventud, problemas generalizados de la inequidad social y la falta de oportunidades desde lo estructural, y el problema de criminalidad que trae estas 2 identidades, tapándose con el manto de la violencia, la precarización de sus vidas de modo que resulta funcional para la prevalencia de un sistema económico, social, neoliberal, que no resistiendo el bienestar de todos para su perdurabilidad, prioriza por los intereses económicos por sobre los sociales,
retroalimentándose desde la capilaridad de la acción política de discursos que vienen a justificar lo desechable la vida de unos por sobre otros. Prácticas que permean nuestro modo de habitar al punto que pareciera no haber dolor por la muerte de estas vidas que parecen tener menor derecho a ser vividas. Como con lo anterior, queremos decir que los jóvenes mueren, hoy de múltiples formas, tanto simbólica como físicamente, y no solo en Colombia. Basta con mirar lo que ocurrió en Chile en el último mes, que nos interroga de un modo similar a la pregunta que hemos lanzado aquí en la línea, gracias también al apoyo de Germán Muñoz, por qué no nos duelen los jóvenes. Mirar las prácticas dadas en relación al asesinato de las manifestaciones del 14 de mayo de Ezequiel Borbalán y Diego Guzmán, acerca de los cuales algunos de medios de prensa se atrevieron a adelantar como modo de excusa de que estaban rayando la muralla de un local comercial o colgando panfletos, argumentos ante una muerte que luego develaron públicamente como confusas para la propia prensa, donde lo más confuso es el sinsentido de la pérdida de la vida de estos dos jóvenes, activos críticos en las manos de otros jóvenes. Acerca de lo cual resulta igualmente espeluznante la relación de la población y la reacción por Twitter, donde observamos afirmaciones como las que aquí se exponen, como la gente comienza, por ejemplo, uno que dice la gente comienza a defenderse de las turbas sin control. Otro que dice sarcásticamente las palomitas blancas se fueron al cielo. O otro que incluso se atreve a preguntar, ¿y qué pasa si ingresan dos tipos a pintar y a tu casa? Quizás desmedido, pero en ese momento no piensan si es algo leve o intentan saquearlo. Todas estas observaciones, como ustedes ven, han tenido réplicas, gente que las comparte y que apoya estas visiones que de alguna manera son expresiones que dan cuenta del miedo al otro desmedido que viene a justificar la pérdida de la vida de estos jóvenes tras un posible hecho delictual, pasando en primer plano lo material, la casa, la muralla, y hacer desechable el valor de la vida de estos sujetos. Algo similar encontramos en las situaciones que llevaron a Rodrigo Avilés y a Paulina Stay a quedar excerrados en las manifestaciones del 21 de mayo. Al primero de 28 años, a causa por el golpe al caer por una presión de un chorro de un carro lanzador de la policía, acrecentado por una ambulancia que se negó a asistirlo por estar en un espacio comprendido de desmayo. Y la segunda, de 20 años, que recibió un golpe con un bastón policial y un fuerte empujón de un efectivo de fuerzas especiales. Rodrigo, como Paulina, al igual que Ezequiel y Diego, son estudiantes activos políticamente que asistieron a la marcha por la reforma de la educación, donde hoy, de estos 4 hay 2 o casi 3 condenados a mundos de la muerte. Hace pocos días, la madre de Rodrigo, desde el hospital dijo al periódico Hospital del Mostrador, Rodrigo venía a la manifestación como cientos de jóvenes a una manifestación. Ellos creen que el gobierno no ha dado respuesta a las demandas del movimiento estudiantil y venía a recordárselo, venía a exigir lo que este gobierno ha prometido, educación pública, gratuidad y calidad, promesas que todavía no se cumplen. Venía a recordar que el movimiento social tiene algo que decir, que esto no se hace entre 4 paredes ni con los tecnócratas de siempre. Esa es la motivación esencial para estar hoy en día manifestando, se afirmó. Y agrega, Rodrigo no tenía ninguna afición por tirar piedras ni por encapucharse o quemar neumáticos. Al contrario, es un tipo que actúa de cara descubierta, siempre de manera pacífica. Tiene una historia como dirigente que lo avala. Sin embargo, nuevamente, entre las reacciones de repudio a esta situación, encontramos en el Twitter afirmaciones que tienen a identificar al estudiante como delincuente, actores que han estado en la universidad, que debieran estar en la universidad y no en las calles haciendo desmanes. De este modo, la emergencia de estos hechos terribles dejan al descubierto una suerte de muerte simbólica de estos jóvenes que anteceden en muchos casos a la física y la trascienden, desde la que no hay crédito para escuchar la lucha política de estos jóvenes representan, y que los sitúa en lugares de responsabilidad de su propia muerte y acepciones como delincuentes, y a quienes a su vez se les niega de diferentes modos el derecho a un resguardo social de su vida, negando el valor que podríamos mencionar desde Butler, de la preservación de una vulnerabilidad básica para la vida social entre pares, desde la negación a la asistencia médica, el exceso de la violencia policial y lo desechable de sus vidas para los otros ante la prevalencia de un inmueble público o privado. Estos hechos, sin negar su gravedad, nos dan cuenta de la posibilidad del feminicidio en Chile desde lo actual y mediático. Sin embargo, hay algunos que llevan un ejercicio sistemático y silenciado tanto de la opinión pública como de la espeluznante narrativa social.
como es el caso de muchos jóvenes que son parte del estado de excepción en la que se convive en la Araucanía, dentro del llamado conflicto mapuche, y desde ellos viven constantemente mundos de muerte, de los cuales por el grado de desinformación acerca de la problemática de esta parte del país, nos queda como tarea pendiente estimar cuántos llegan a afectar la violencia. Pero de una rápida visión de archivos de prensa, se devela nuevamente la predominancia de sujetos en comisión juvenil, afectados por estas situaciones, pudiendo evocar para esta presentación solamente algunos de los muertos en democracia en manos de la policía o bien de fuerzas de protección privada de empresarios del sector. Juvenicidio no solo nos toca como experiencia de muerte, sino que también como continuamos atentando en la vida digna de los jóvenes, trazando para que esto contextos de horizontes de no futuro. Realidades ante las cuales nuevamente pareciera ser que el resto del país no le doliera, ni siquiera el nivel de violencia que se evidencia en la actualidad en esta región del país. Estas situaciones, que sin duda no son las únicas, evocan en mi mente el pensar en otras muertes de tiempos pasados, como la muerte de Rafael y Eduardo Vergara, el 29 de marzo del 85, de mano de la policía en tiempos de dictadura de la Villa Francia, muy cerca de la Universidad de Santiago, en un día que posteriormente pasará a la historia como el Día del Joven Combatiente en Chile. Asesinatos que también desde la opinión pública de la época se relacionaron con actos vandálicos y delincuenciales, como modo de traducir la acción política juvenil, acción anulada en un futuro de estos jóvenes que fueron, y de procesos que terminaron cerrados en impunidad, como sigue ocurriendo en la serie de casos de marco del conflicto mapuche, y como se teme públicamente que vuelva a ocurrir en los casos de estudiantes en este mayo de rojo chileno este año. Práctica que se remitió como propia es de una dictadura, pero que ahora se reproduce en democracia, y más aún en un contexto con una connotación de consenso de nuevas mayorías de izquierdas partidistas chilenas, tras los cuales se mantienen medidas de represión violenta ante la población y sobre lo cual cabría preguntarse qué cualidades diferenciales tiene el juvenicidio desplegado en la actualidad en contextos de democracias liberales latinoamericanas en relación a aquellas efectuadas en un pasado reciente de dictadura. Lo que está claro es que hoy siguen muriendo jóvenes que, apelando a la democracia, reclaman por sus derechos y son acallados brutalmente. Mueren jóvenes que, luchando por sus territorios, son tildados de terroristas y de ellos justificar la muerte. Mueren aquellos que, por denunciar injusticia, los detienen y los confinan a transitar mundos de muerte en vías sin salida aparente. Mueren aquellos que, por necesidad y inocencia, son convocados para morir en función de beneficios de otros, como ha sido de Colombia, en el caso de los falsos positivos, o bien el secuestro o engaño de jóvenes por medio de la trata de blancas, por ejemplo. Y también aquellos que, deseando superar su precariedad, no encuentran oportunidad en el sistema para poder realizarse, siendo confinados a vías de necesidad y frustraciones funcionales para presentarse como herramienta laboral de bajo costo del liberalismo. Es por eso que creemos que invitarlos hoy a reflexionar sobre el juvenicidio no es un ejercicio expositivo de realidades únicamente colombianas, mexicanas o de otros países de Latinoamérica. Creemos urgente de aprender y profundizar como un medio de denuncia de realidades que cada vez más están superando los límites de lo que se pensaba como posible en democracia. Desde esto, deseo terminar este marco de relaciones y de invitaciones a continuar reflexionando con una cita de Butler que dice: una vida completa no puede aprenderse como dañada o perdida si antes no es aprendida como viva. Si ciertas vidas no se califican como vidas, o desde el principio no son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se considerarán ni vidas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras. Marco de Guerra y Luis Carlos. Y con esto termino esta presentación. Bien, después de la presentación de Ryan, yo quisiera hacer una reflexión acerca de la palabra que ella ha usado y que nosotros estamos en este momento tratando de llenar de contenido en el grupo de investigación Jóvenes, Culturas y Poderes. La palabra juvenicidio. Cuando se habla de juvenicidio, palabra desconocida tanto en Colombia como en América Latina, considero que es necesario hacer una reflexión que permita llenar de contenido todo un conjunto de prácticas salvajes que han sido aplicadas reiteradamente a jóvenes en América Latina y probablemente en el mundo entero,
en ausencia, más bien en connivencia o protagonismo del Estado, y tristemente con alto grado de aceptabilidad social. De hecho, ni siquiera existe la palabra en el diccionario de la Real Academia, tampoco en buscadores tipo Wikipedia. Las referencias vienen de algunos autores de la Academia que recientemente han empezado a proponerla. Uno de ellos, José Manuel Valenzuela, investigador mexicano de Tijuana, quien la ha construido en otra publicación, en una publicación llamada Sed de Mal, en estrecha relación con el tema del feminicidio. Cuando vemos la palabra, si es que llega a aparecer, como ya sucedió con feminicidio, en medios de comunicación, es una palabra que sucede, aparece en términos melodramáticos, con levedad amarillista, en el ámbito de denuncias, pero lo que nosotros quisiéramos es proponer que se convierta en una categoría analítica que permita comprender el fondo de una realidad que no dimensionamos con suficiente claridad aún. No estoy pensando, cuando hablo de juvenicidio, solamente en asesinatos, casi siempre atroces, que han sido llamados en términos judiciales ejecuciones extrajudiciales, acompañados de desapariciones forzadas y a veces de formas de tortura, sino que estoy hablando de muchas otras formas de atentar contra la vida de los y las jóvenes. Estoy pensando en la precariedad laboral, en la exclusión de la vida pública, en el silenciamiento y satanización en los medios de comunicación, en las limitaciones a sus derechos, en la prohibición de la movilidad dentro de territorios acotados, en el cercenamiento de libertades e igualmente en la abierta represión. Por lo tanto, podríamos ampliar el sentido de la noción de juvenicidio más allá de la eliminación brutal a las formas socialmente aceptables de quitarles la vida en un genocidio gota a gota, al amputarles la posibilidad de vivir una vida digna y con sentido, al negarles una imagen con contenido de verdad, al representarles como predelincuentes o como causantes de peligro para la sociedad entera. Estoy proponiendo que al hablar de juvenicidio lo hagamos moviendo las fronteras en los ámbitos de la vida cotidiana y en las formas simbólicas de la existencia, porque no solo se mata a los jóvenes con balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro y buen nombre de las pantallas, persiguiéndolos o señalándolos como el peligro social. Porque, además del juvenicidio entendido como eliminación física, también debemos hablar del juvenicidio social y del juvenicidio simbólico, no menos violentos e inhumanos, y en consecuencia ampliar las fronteras del concepto a un paisaje en el que impera la desolación y la barbarie. En el caso de Colombia, cuando hablamos de juvenicidio, tendríamos que referirnos específicamente a crímenes de Estado, porque el foco de crímenes de Estado tendrá que ver con una práctica que durante un tiempo largo voy a mirar brevemente más adelante. Lo que quiero señalar con esta imagen que tienen ustedes en la pantalla es que el tema juvenicidio tiene antecedentes remotos, no solo en Colombia, en América Latina, y que estos antecedentes han sido prácticas sistemáticas, bien camufladas, en defensa de algo que podríamos llamar la sacrosanta seguridad, obviamente no de toda la población, sino de sectores dominantes que nunca son nombrados. Entonces, cada una de estos acontecimientos que están en la pantalla tienen una historia. Cuando hablamos de Bogotá 1954, 10 estudiantes fueron asesinados en el pleno centro de la ciudad capital, a una cuadra de la plaza principal, Plaza de Bolívar.
estudiantes que venían de una manifestación recordando el asesinato de otro estudiante ocurrido años antes y, por supuesto, perpetrados en la universidad bajo un régimen dictatorial. Pero cuando salen a protestar y a conmemorar, rememorar más bien la muerte de este estudiante, fueron recibidos a bala por el mismo batallón que había representado a Colombia en la Guerra de Corea. 9 estudiantes asesinados en un hecho con muchos testigos, pocos responsables. Incluso el ministro de Justicia en ese momento se supone, se dice que observó la matanza desde un balcón y no hizo nada. Y esta masacre fue el inicio del fin del gobierno de Rojas Pinilla. Igualmente hay que recordar la masacre de Tlatelolco, 1968, donde más de 300 estudiantes y trabajadores fueron asesinados. Un 2 de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz, la cual masacre sigue sin ser esclarecida. La casona universitaria en Guayaquil, 1969, marca igualmente la masacre de 30 estudiantes. La noche de los lápices en La Plata, Argentina, habla, y es un título de una película, en 1976 de 10 estudiantes torturados y algunos de ellos asesinados. La masacre de La Cantuta en Lima contra 9 estudiantes y un profesor. Los desaparecidos de Ayotzinapa, 43 normalistas que se preparaban para rememorar 46 años de la masacre de Tlatelolco, el 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados y luego asesinados, según el procurador mexicano. Documentada en este momento amplísimamente en muchos trabajos que han sido mostrados públicamente en México, que no cesan en este momento de ser protesta pública nacional con resonancia internacional. Cuando digo que en Colombia el evento más conocido, tal vez no del todo a nivel internacional, pero sí dentro del país, se llama falsos positivos, estoy hablando, estos son los de Ayotzinapa, pero si hablamos de Colombia, falsos positivos hacen referencia a un tipo específico de ejecución extrajudicial empleada por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que se define como asesinatos intencionales de civiles colombianos, falsamente presentados como muertes en combate, con el objetivo de mostrar resultados exitosos y de obtener así recompensas y beneficios económicos bajo la política de la seguridad democrática de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, una política encaminada a combatir las organizaciones de la guerrilla y el terrorismo. Sin olvidar que Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, era ministro de Defensa de Colombia durante el gobierno Uribe, desde julio de 2006 hasta mayo de 2009, y por tanto, Santos ejercía como ministro de Defensa cuando se desató el escándalo. No puedo detenerme en la brevedad de esta presentación en todos los detalles, pero sí quiero decir y subrayar que cuando hablamos de falsos positivos estamos hablando de más de 5.700 asesinatos. Óigase bien, 5.700 asesinatos, de los cuales la mayoría corresponden a jóvenes de sectores populares y campesinos. Se cuestionó la responsabilidad política de Santos como ministro de Defensa, y aunque admitió públicamente la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia por parte de las Fuerzas Armadas bajo su mando, y 27 oficiales del ejército fueron retirados discrecionalmente del servicio activo, la impunidad se mantiene hasta hoy, y la gestión por un fuero militar que los exonere sigue viva en el Congreso. Voy a pasar adelante de este hecho. Estamos mirando la imagen que se hizo pública durante mucho tiempo de estos asesinatos por el ejército de Colombia de quienes fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. Y me remito a una parte final que me parece que es necesario subrayar antes de darle la palabra
a Jaime Pineda, compañero de este grupo de investigación, para hablar más específicamente de algo que en este momento ya es un tema importante de la reflexión académica de nuestro grupo, que es el tema de necropolítica, porque la pregunta que me hago es, ¿qué dicen las políticas públicas de juventud del juvenicidio? Y es muy importante decir que no ha habido pronunciamiento condenatorio por parte de Colombia Joven, ni de los gobiernos de derecha, pero tampoco pronunciamientos contundentes en 10 años de gobiernos de izquierda en la ciudad de Bogotá, en donde ocurrieron los llamados inicialmente falsos positivos en el municipio anexo de Soacha. No se puede hacer una lectura objetiva de las políticas públicas de Bogotá en el periodo acotado, estoy hablando de 2002 a 2010, sin tomar en cuenta algunos elementos del contexto sociopolítico en Colombia, a saber, estamos hablando de relaciones de poder que ponen al interior de la izquierda fragmentada, enfrentada al poder central. Llevamos 10 años de gobiernos de izquierda en la ciudad de Bogotá, pero no de un gobierno en el que haya una fuerza política coherente y homogénea. 2. Estamos hablando de múltiples enfoques de política de juventud que se sobreponen y chocan entre sí. 3. Estamos hablando de diversas formas de comprender el enfoque de derechos, que sería el eje central de la política de juventud de estos 10 años. 4. Estamos hablando de persecución, desapariciones, de asesinatos y de lo que estamos nombrando aquí como juvenicidio, que ocurre en estos 10 años específicamente. 5. Estamos hablando de grave desempleo, lo que llaman otros autores empleo indecente para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. 6. Estamos hablando de degradación y privatización de la educación pública en términos de su calidad y costos crecientes que la hacen inaccesible. Y hemos estado viendo muchos colectivos de jóvenes en Colombia que pelean por lo mismo que pelean los pingüinos y los movimientos que buscan exactamente este mismo tipo de educación de calidad, educación pública, educación gratuita en Chile. 7. Hablamos también de crisis de la salud pública que conlleva cierre de hospitales y centros de salud. Y estamos hablando finalmente de múltiples carruseles de corrupción y de las llamadas ollas podridas en temas como justicia, medio ambiente, obras públicas y pensiones. Pero acerca de estos temas y específicamente del juvenicidio, ni la derecha ni la izquierda se pronuncian en forma clara y contundente cuando afecta directamente a los jóvenes. Entonces, la conclusión a la que yo llegaría tiene que ver con, en paralelo, el rol que vienen jugando grupos de justicia privada paramilitares como el del cartel que estoy mostrando en la pantalla, que operan abiertamente, que hacen pues gala de muchas veces crueldad y atrocidad en las ejecuciones que realizan y que proponen a los jóvenes, como efectivamente lo hacen, un blanco militar permanente. Yo cerraría diciendo que hay 3 hechos contundentes en Colombia frente al tema juvenicidio. Primero, hablar de juvenicidio es hablar de crímenes de Estado, de miles de asesinatos planificados y cometidos fríamente, básicamente con fines de lucro económico. Segundo, que ni derechas ni izquierdas han hecho visible la magnitud y la trascendencia del acontecimiento que tiene larga historia y que se ha enquistado en la vida social y política del país. Y tercero, que la sociedad colombiana ha naturalizado los hechos en medio de la guerra
y ha permitido hasta ahora que la impunidad reine. Yo diría con una frase que ya citó anteriormente Rayen, que hará parte de un capítulo de un libro que se llama Prohibido Olvidar, dedicado al tema juvenicidio. Se encuentra en imprenta y será lanzado próximamente por una editorial española, NET, y por el Colegio de la Frontera Norte de México. Yo diría que a Colombia no le duelen los jóvenes, tal vez le duelen un poco los asesinatos y, digamos, la vulneración de derechos a los niños, pero no le duelen los jóvenes, no los siente, no los nombra, no los entiende como un fenómeno llamado juvenicidio. Y la pregunta es, ¿por qué no le duelen los jóvenes a Colombia, tal vez a otras naciones y otros territorios de América Latina? Y con esta pregunta entrego la palabra a Jaime Pineda para que proponga un marco de lectura de esta reflexión. Bueno, en el contexto de lo que venimos conversando, articulando también las dos palabras que me anteceden, una realidad que se instala en los paisajes latinoamericanos, la realidad de los juvenicidios, las prácticas de los juvenicidios, una memoria que está ahí bordeando lo que hoy somos y la manera como comparecemos en el momento de decir algo en torno a los jóvenes. Se trata de una violencia sistemática y de una expresión que difícilmente circula en los imaginarios colectivos. Hay un escenario, un paisaje para poder pensar los lugares necropolíticos, los mundos de la muerte en los que se han inscrito los jóvenes, por ejemplo, en Colombia. En la imagen, una fotografía satelital de las comunas de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en Colombia. Escenario de múltiples batallas, primera gran experiencia de la guerra urbana en este país, lugar de asentamientos de desplazados que arrastran con el fantasma de antiguas violencias en los años 60 y 70, construyeron sus asentamientos y sus moradas por fuera de la planeación urbana. Fueron declarados por las oficinas de ordenamiento territorial asentamientos subnormales, y en la década del 80 construyen una primera figura en un imaginario muy conocido en América Latina y en el mundo, una identificación de joven como sicario alrededor de los cárteles de la droga. Se lleva una generación completa de jóvenes, la imagen del sicario y el sicariato como una imagen de la muerte, como un imaginario de la muerte. Viene atrapado por una segunda imagen, que es la imagen de los milicianos, de los caretrapos, vinculados más a procesos revolucionarios e insurgentes, que también implica una segunda generación de jóvenes en relación con la guerra. Si para ser joven en las comunas de Medellín en los años 80 había que ser sicario, para ser joven en las comunas en la década del 90 hay que taparse la cara, hay que ser miliciano. Y termina con un ciclo de figuras, de imaginarios y de identidades necropolíticas, con la figura del paraco, del paramilitar, de la retoma que el Estado y su política y estrategia de refundación del país, de lucha antiinsurgente, instala sobre estas comunas. Sobre este caso específico de las comunas de Medellín, yo siento que se configura un mundo de la muerte y se libera como una especie de estado de excepción para los jóvenes. Allí las prácticas de juvenicidio, más que un cálculo y más que una estadística que son de por sí atroces, impensables e inimaginables, tienen que ver con dos gubernamentalidades que se han instalado. Yo voy a hablar solo de una. En estos mundos de la muerte hay una gubernamentalidad del no futuro, hay un gobierno del no futuro. Los jóvenes que no pudieron ser en cualquiera de esos tres ciclos de la violencia o en cualquiera de esas tres imágenes de qué significa ser joven en el sicariato, en la milicia y en el paramilitarismo, es sobre todo no poder ser porque no hay imagen de futuro, se ha confiscado el futuro, se desvanece cualquier expectativa.
se sobrevive muy joven y se es veterano de este lugar, de este habitar, de esta estancia, sin tener muchos años. Tal vez este gobierno del no futuro empieza a ser nombrado y empieza a ser leído en la década del 80 del siglo pasado. Medellín, 1988. En estas comunas se condensa el testimonio del desencanto, la desilusión y la transición de los mundos de la vida a los mundos de la muerte de los jóvenes. La configuración de una sociedad que ha sido el producto histórico de la migración del campo a la ciudad y que arrastra el deseo de una vida mejor y los fantasmas de una violencia cada vez más cruda, la violencia en el campo en los años 40, 50 y 60 en Colombia. Lejos de la guerra, quienes pretendieron llegar a la ciudad, lejos de la miseria, pero de nuevo la vieron brotar. Por sus empinadas calzadas circulan las vivencias de lo que Bauman llamaría residuos sociales. En sus complejas arquitecturas, en fachadas borrosas y sometidas al devenir del viento y la lluvia, que no siguen el diseño de los arquitectos ni la técnica de los ingenieros, que se materializan en la intuición y el aprendizaje de maestros de obra, en caminos no lineales, en una red de laberintos que conducen hacia la expansión de lugares imposibles, en calles espantosas como grietas, emplazados en terrazas que advierten que las casas no han sido terminadas, como torres de Babel que se levantan hacia el cielo y divisan a lo lejos la ciudad de los incluidos, porque de este lado nada importa. En la acogedora estancia que abriga una familia numerosa, que entreteje historias de vida en obra negra, en la paciente espera de miles de ojos cansados ante la informalidad de todo su ámbito existencial, donde poco a poco, y en medio de las limitaciones económicas, se conquista una morada para protegerse de la intemperie, para resguardarse de la afuera, aun cuando en su interior se torna imposible defenderse del hambre y la guerra. En estas comunas se expresa un territorio al margen de la planificación urbana, habitado en significado de espaldas a los imperativos de la ciudad normalizada, que queda en la planicie, que queda en el valle, la ciudad institucionalizada, la ciudad de los que sí pueden ser, la ciudad de aquellos que va a ser administrada y gestionada por refinados sistemas anatomopolíticos y biopolíticos. De este lado, de estas terrazas, la ciudad de los excluidos, la ciudad de las vidas proscritas, la ciudad de los imposibles, ajena a todos los beneficios aparentes de la sociedad liberal, en tensión permanente con el qué hacer, porque aquí se vive al día y al mismo tiempo se siente la necesidad de proyectarse en la atroz marginalidad. En este espacio político, en este mundo de la muerte, en esta geografía del horror, aparecen las desventuras de un personaje de ficción, arrancado a las narrativas urbanas de la exclusión y la melancolía en esa época. Se trata de Rodrigo de No Futuro, testimonio del infortunio, signo de la desesperanza, agotamiento de un proyecto existencial, clausura de oportunidades, tendido a través del juvenicidio, expresión de fin de toda expectativa, colapso ante cualquier esperanza del mundo, pérdida total de lo amado, batalla de ambivalencias. Son las desventuras de un joven sumergido en una realidad donde no es posible imaginar una frontera entre la vida y la muerte, que ha sido expulsado de todos los dispositivos de disciplinarización de la urdimbre social y ha sido rechazado en los espacios de encierro, que incluso ha sido olvidado como fuerza de trabajo, un joven que permanece en el límite de las máquinas de guerra que se reproducen en medio de estas miserias. En 1988, Víctor Gaviria, psicólogo y cineasta colombiano,
emprendió la tarea de convocar las voces marginales de las comunas, las voces de los jóvenes, recreando cinematográficamente su ámbito existencial, que para fines de la década del 80 del siglo pasado no era más que la crónica de muchas muertes anunciadas. Cómo se vive y cómo se comparece en medio de estos mundos de la muerte, cómo se es joven ante tanto juvenicidio. Víctor Gaviria, quien de seguro será tristemente célebre por hacer visible la melancolía que acontece en estos rostros y en estas calles, que irrumpe en lo urbano, en lo excluido, que cobra más vidas que el conflicto armado en Colombia, podrá contar en sus memorias el extraño modo en que se entretejen no las historias de vida, sino las historias de muerte de estos personajes. Entre la violencia del narcotráfico o la consumación heroica de los sicarios y el exterminio de la Unión Patriótica o la desilusión estoica de los comunistas, Víctor Gaviria interpela la vida cotidiana en las comunas, que es como este registro fotográfico de Henry Agudelo, cronista del diario El Colombiano, un diario de circulación regional en Medellín, en el departamento de Antioquia, que cuenta a través de fotografías la muerte de un joven sicario, del que solamente queda la marca de su silueta en la calle. Es su ausencia, es un anónimo, es un joven que arrastra con una prótesis en su cuerpo, que es la prótesis que le da el arma. Este es un vestigio geográfico de las comunas, de la mirada irradiante que teníamos en la primera imagen a una mirada itinerante, ya serpenteando por sus calles, y en medio de estas ausencias y de estos croquis que van a ser los tatuajes y las trazas disponibles en la ciudad de los muertos, en esta necrópolis de muertos en vivo, aparece la película de Víctor Gaviria. Arranca del silencio y la soledad un joven de aspecto moribundo, y a través de sus desventuras narra la historia de un paisaje de exclusión que trasúa melancolía, como una suerte de bilis negra. De su apuesta estética, del joven Rodrigo de No Futuro, emerge el arquetípico joven al que se le acaba el deseo de vivir. El personaje que reconstruye Víctor Gaviria no es el testimonio de la explotación de la fuerza de trabajo, ni el relato de las aventuras de un criminal. Es un joven punk, un desecho, un escombro, un desperdicio de la sociedad que busca hacerse una batería entre tapas de ollas, alambre dulce, canecas con agua y 2 baquetas suplicadas en la carpintería del barrio, que pretende no terminar como esta figura y como este croquis. Hacerse una banda que no hurta, que no roba y que no trafica, una banda que toca, que expresa, que grita. Lo que desea Rodrigo es solo tener una banda de punk, una posibilidad para manifestar sus intenciones, sus melancólicas consideraciones en torno a la ficción que le tocó vivir. Nace con el nombre de Rodrigo D. y nace por comparecer ante las miradas que una década después vinieron en las comunas. La fotografía que tenemos en la diapositiva es de Jesús Abad Colorado, fotógrafo de la Resistencia en Colombia. La fotografía se tomó en el año 2002, en octubre, en la Comuna 13 de Medellín, una comuna que fue objeto de una operación militar llamada la Operación Orión, una operación para retomar la comuna desde la política de Estado en tiempos del gobierno de Uribe Vélez, en tiempos de los falsos positivos, en tiempos del recrudecimiento de la figura del enemigo interno, donde aparecían claramente como enemigos ficcionalizados los jóvenes de la comuna de Medellín. Para esa época, 10 años después de la configuración del imaginario de Rodrigo de No Futuro, la figura era la del miliciano y la del caretrapo. El futuro aparecía confiscado por otros. En la imagen esta niña observa a través de un orificio que ha dejado una bala perdida, como se suele decir de manera atroz y cruel en Colombia, que está al lado de su escuela. Esta funda una segunda generación de juvenicidios en Medellín y hace parte de una segunda crónica fotográfica también de Henry Agudelo, de quienes les tocó salir de este mundo de la muerte y de esta geografía del horror. Fueron cercados, fueron sitiados,
fueron violentados por las fuerzas legales durante toda la operación militar en la Comuna 13, que duró aproximadamente un mes, y cuyas cifras no se conocen ni de muertos ni de desaparecidos, ni siquiera de gente detenida. Lo que hoy sabemos es que al caminar por las comunas, 10 años después de esta Operación Orión, faltan muchos, demasiadas ausencias, muchas no contadas. Un primer informe de las organizaciones de derechos humanos, el informe Noche y Niebla, el caso tipo de la Comuna 13, tiene cifras conservadoras porque han sido levantadas pocos meses después de que esta operación de estado de sitio sobre la Comuna 13 se diera. Más de 150 jóvenes desaparecidos y casi 1000 jóvenes asesinados. Después de esta toma sobre la Comuna 13, para erradicar a los caretramos, para erradicar la fuerza miliciana insurgente que se había sentado en estas comunas, el ejército crea las condiciones para el ingreso de la tercera espiral de violencia y la tercera práctica necropolítica que va a agenciar lo poco que debía quedar en las comunas de Medellín. Se crean las condiciones para la entrada de grupos paramilitares, que es como se diseñó la estrategia de recuperación y retoma territorial en medio de la segunda gran dinámica de la guerra en Colombia. Quienes cargaban sus cuerpos, como este joven que baja con el cuerpo de su madre ensangrentado, bajaban hasta la frontera de la ciudad de Los Incluidos, hasta el barrio y las localidades de San Javier, y conocimos historias de familias que acumulaban 4 desplazamientos forzados y varios desplazamientos intraurbanos, que sería un fenómeno novedoso para la lectura del conflicto que vivía aquel cuerpo del desarraigo en nuestro país. En esta primera configuración de una retoma de guerra urbana, ya el poder no ejercido por los carteles y la figura del no futuro, expresada en la película de Víctor Gaviria, de Rodrigo, de la que estaba hablando ahora, ya está en segunda generación, agenciando los mundos de la muerte en la tensión entre milicianos y paramilitares. Fue creando paisajes de vidas imposibles, casas destruidas, que no pararon su ciclo de violencia y en los cuales las marcas de estas vidas también lloradas, en las que tampoco hubo tiempo para la tristeza, aprovechando aquella expresión que se empieza a hacer, que se empieza a instalar en los procesos de memoria histórica en Colombia, nace una segunda o una tercera generación de jóvenes a los que se les torna la vida imposible. La vida de estos jóvenes es una vida que está marcada por el control soberano y no por el control biopolítico ni anatomopolítico. Es un poder soberano que se extiende sobre las comunas porque aparece el que tiene el derecho de matar, aparece el guerrero oficial, hay una suspensión de cualquier escenario jurídico, no hay límite jurídico, no hay límite moral, no hay norma. Lo que existe es un derecho de matar porque todos son enemigos, porque hay un enemigo absoluto en las comunas, y en este caso todos los jóvenes con edad para ser jóvenes tienen edad para ser milicianos, todos son una amenaza, todos son un peligro, y así se fueron matando y se fueron desapareciendo. En medio de estas retomas que, repito, ocurrieron a finales del año 2002, ya para el año 2003, la comuna está controlada por otro actor que reclama su derecho soberano, su derecho de matar. Y la primera gran amenaza es ser joven. La madre de Carlos Emilio Torres Holguín, un joven que fue desaparecido el 22 de noviembre del año 2002 y que su cuerpo fue llevado hasta un lugar muy alto en la comuna que conocemos tristemente como La Escombrera, un lugar en el que suponemos está la fosa común de los desaparecidos de la Comuna 13. Fue llevado con una técnica de matar confesada por un ex jefe paramilitar que decía que les hacían un juicio en La Escombrera, los declaraban culpables. El primer delito es ser joven, el segundo delito es haber vivido mucho tiempo en la comuna, el tercer delito es que esas dos condiciones anteriores te convierten en potencialmente peligrosos si no estás con ellos. Le disparaban en la cabeza y después lo descuartizaban para evitar próximas búsquedas cuando declararan esto zona de exhumaciones.
Todavía no lo es, y la madre de Carlos Emilio, que sabe que los restos y los trozos del cuerpo de su hijo están dispuestos en la escombrera, peregrina todos los días con el cartel pidiéndole a las volquetas que allí dejan los escombros que no lo hagan. El cuerpo de su hijo está en medio de este lugar, como el cuerpo de muchos jóvenes cuyas vidas se tornaron imposibles. 10 años después, hacia el año 2012-2013, aparece este tercer ciclo de violencias, de juvenicidios, de necropolíticas de los jóvenes que no pudieron ser. Este registro fotográfico, distinto al de Henry Agudelo, es hecho por Federico Ríos hace tan solo 3 años en la comuna. Primera figura, la figura de Rodrigo Deno Futuro, la figura de unas lógicas de ser joven, agenciadas por el poder soberano de los carteles del narcotráfico. La segunda, una generación que se perdió en la lucha entre paramilitarismo y guerrilla. Y la tercera, una que estamos viviendo ahora en las comunas de Medellín, en los mismos lugares, en las mismas geografías imposibles de las que hablaba al principio, y que están más asociadas a la delincuencia común en el imaginario colectivo, a los criminales organizados, a la venta y el microtráfico y al control territorial, y apareció y se renovó una figura de fronteras invisibles, que es una contradicción en los términos. Pero, por ejemplo, la historia de este joven, cuyo gesto coreográfico está articulado por distintas improntas culturales, desde una cachucha que tiene la imagen del Che, una playera que replica imaginarios norteamericanos, y su prótesis, lo que le salva la vida, su revólver en la mano derecha, sentado en un sillón en su casa. Este chico no se puede mover de su casa, la frontera invisible lo ha acercado, y Federico Ríos, en su trabajo fotográfico, cuenta su historia, que es la historia de muchos jóvenes todavía atrapados en la comuna, en este estado de sitio, en esta que será nuestra franja de Gaza, nuestra franja en la comuna. Su gesto coreográfico pasa por moverse como guerrero, sentirse guerrero, hacerse combatiente, defenderse también de otros, porque en algunas intervenciones del Grupo Operaciones Especiales de la Policía, lo que anuncian los medios de comunicación es que van a ir a cazar a estos delincuentes, que son jóvenes de vidas imposibles, administrados como guerreros y capaces de comprender que cualquier instante la vida se revela solo como muerte. Para ser joven en esta escenografía del dolor y en esta configuración de mundos de la muerte, lo que vale es ser un sobreviviente, y entre más conflictos, entre más batallas y entre más marcas tienes en tu cuerpo, más posibilidades tienes de adquirir respeto y también ejercer el derecho soberano de matar. En el día quienes ejercen ese derecho son miembros de la fuerza pública, pero cuando cae la noche de luces mortecinas sobre la Comuna 13, el derecho de matar recae también sobre estos jóvenes. En medio de sus tensiones y de sus maneras de vivir, viven siempre al día, viven en la incertidumbre del mañana, viven peleándose el territorio con con las fuerzas oficiales. Su gesto coreográfico, como en esta fotografía también de Federico Ríos, se va disputando la construcción de sus cuerpos. Y son las marcas que arrastren, las cicatrices, las heridas en el combate, como en esta fotografía de este joven que tiene 12 puñaladas. Le metieron una por cada año que tenía 12 años cuando lo acuchillaron y había traspasado una frontera invisible, y hoy es un sobreviviente y exhibe sus marcas para tener poder. Se reconfigura un bestiario a quienes van a matar, cualquiera puede ser un sapo, por eso cualquiera cae en las calles. Esta es una muerte de un joven hace tan solo 3 años, una que se pudo registrar fotográficamente. Se hacen levantamientos como en el croquis que veíamos de la secuencia de Henry Agudelo, y tal vez ahí también aparece un indicio de por qué a Colombia no le duelen los jóvenes, por qué los dejamos morir, por qué nos cuesta tanto
que esta realización del ser joven en Colombia sea tan peligrosa. Además, un país vinculado a tantas lógicas guerreras, le cuesta poner en primera persona quiénes somos. Esta pinta apareció en el centro de Medellín, la 13 soy yo, creó un tímido movimiento que muy poca gente siguió, asumiendo que esos dolores, que esas muertes, que esos jóvenes de vidas imposibles, vendríamos a ser todos. Y así como se han replicado en el mundo contemporáneo movilizaciones sociales, sobre todo en clave de acciones colectivas juveniles, poner en primera persona la resistencia, Ayotzinapa soy yo soy 132, etc. En Colombia costó mucho que esto hiciera carrera. La 13 soy yo se convirtió solo en una pinta perdida en una de las calles céntricas de Medellín y caminamos indiferentes. Lo que está detrás de esa frase son miles de jóvenes de vidas imposibles. Pero para contrastar con esos mundos de la muerte y para finalizar, también en las comunas de Medellín es posible contar con mundos de la vida. Y haciendo parte de este grupo de investigación, junto a 2 estudiantes nuestros, contamos un documental que a manera de reconstrucción de historias de vida, habla de las vidas que sí pudieron ser pese a todo. El documental se titula Entre las fisuras del asfalto. Este documental nosotros esperamos que prontamente se pueda enseñar también en Chile y en otras partes de Latinoamérica. Es un documental generado como trabajo final de una maestría, por 2 estudiantes, que son Carlos Alberto Osa y Lina María Osorio Vallejo, que en coautoría con 4 jóvenes músicos de la Comuna 8 de Medellín realizaron este trabajo. Este documental es una experiencia de coinvestigación de la Comuna de Medellín, el que se propone como una lectura en clave de acción política de resistencia o de reexistencia en contextos de muerte, por medio de algunas dinámicas asociadas a la creación musical y a la gestión cultural, que se refleja a partir de una aproximación contextual a los problemas vivenciados en Medellín desde una producción musical de un colectivo local y una creación de un audiovisual configurado alrededor de los testimonios de vida de estos jóvenes. Para nosotros, en esta línea de investigación, este documental tuvo un doble valor. Por una parte, porque hoy en día sigue su propio camino, que pese a ser una organización que no es directamente de personas especializadas en cine, sino que también de cientistas sociales, hoy en día se sostiene como un documental que quiere presentarse, se va a presentar en distintos seminarios y espacios de festivales. Y por otra, por ser la representación de una apuesta también que desde las ciencias sociales se perfila como una apuesta novedosa de una metodología de trabajo que permite rescatar saberes situados y de alguna forma desde la investigación pararnos desde una idea de coautor en una forma que no rescata o que subvierte un poco las lógicas de relaciones de poder que se pueden dar en una investigación tradicional. Nosotros queríamos invitarlos a ver este documental que prontamente va a estar al alcance de ustedes y esperamos que desde él también se animen otros a hacer otros trabajos de esta manera y también nosotros lo tenemos como una muestra de otro mundo posible en esta apuesta de la reexistencia en estos espacios a veces tan complejos de nuestra Latinoamérica.